Mi marido trajo a su amante a nuestra casa, la rodeó con el brazo por la cintura y sonrió con suficiencia como si ya hubiera ganado. Su familia está en una liga a la que nunca llegarás. Conoce tu lugar. Sonreí, tomé un sorbo de vino y envié a mi padre un mensaje de 2 palabras. Retira la financiación. 3 minutos después, el teléfono de mi marido sonó. El color desapareció de su rostro antes incluso de contestar. La gente suele asumir que los secretos son cosas complicadas ocultas detrás de mentiras, documentos falsificados e historias elaboradas. El mío no lo era. Simplemente nunca le conté a mi marido quién era realmente mi padre. Eso fue todo. Cuando conocí a Rafael Cortés hace 12 años, tenía 23 años. Recién salida de la escuela de posgrado y decidida a construir una vida que me perteneciera a mí en lugar del nombre de mi familia. Mi padre, Enrique Soler, había pasado décadas construyendo uno de los grupos de inversión financiera más respetados del país. Su empresa no poseía bancos, pero financiaba grandes proyectos, respaldaba expansiones y tenía suficiente influencia como para que los ejecutivos escucharan cada vez que hablaba. Yo no quería nada de eso, al menos no públicamente. Quería saber si a la gente le gustaba por quién era yo o por lo que mi apellido podía hacer por ellos. Así que, cuando conocí a Rafael en un evento benéfico en Madrid, me presenté simplemente como Clara Mendoza, sin títulos, sin explicaciones, sin historia familiar, solo Clara. En aquel momento, Rafael parecía diferente. Era ambicioso pero encantador, seguro sin ser arrogante y atento de una manera que me hacía sentir vista. Trabajaba como gerente junior en un banco regional y hablaba constantemente de sus metas. Quería convertirse en ejecutivo algún día, quería respeto, quería éxito. Yo admiraba eso. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que admiraba la versión de él que existía antes de que el éxito se convirtiera en lo único que le importaba. La primera advertencia vino de mi padre. Llegó solo 3 meses después de que Rafael y yo empezáramos a salir. Estábamos cenando en la casa de campo de mi padre en la Sierra de Guadarrama. Rafael pensaba que mi padre era simplemente un empresario rico retirado. Papá nunca lo corrigió. Después de que Rafael se fuera esa noche, mi padre se sirvió otro vaso de vino y miró hacia las montañas. Le gusta demasiado el poder, dijo. Me reí. Esa es una crítica extraña para un empresario. Mi padre sacudió la cabeza. No, la ambición no es el problema. El problema es que mide a las personas por lo que pueden hacer por él. Recuerdo que puse los ojos en blanco. Lo has visto 2 veces. 2 veces fueron suficientes. En ese momento pensé que mi padre estaba siendo demasiado protector. Hoy sé que estaba siendo observador. A lo largo de los años, Rafael ascendió constantemente en el mundo bancario. Llegaron las promociones, crecieron los bonos, aparecieron trajes mejores en el armario. Relojes caros encontraron su camino hasta su muñeca. Cuanto más alto subía, más cambiaba. Al principio fue sutil. Se volvió impaciente con los camareros, desdeñoso hacia los trabajadores de servicio, obsesionado con el estatus. Luego se volvió más difícil de ignorar. Constantemente comparaba a las personas que ganaban más, que vivían en un mejor barrio, que tenían conexiones más fuertes, que pertenecían a la sala y quienes no. Desafortunadamente, yo caía cada vez más en la segunda categoría, no por nada que hubiera hecho, porque Rafael creía sinceramente que yo venía de un entorno modesto. Trabajaba como consultora y vivía cómodamente, pero nunca alardeaba de dinero. Conducía un coche práctico, usaba ropa sencilla, prefería fines de semana tranquilos a eventos sociales exclusivos. Para Rafael, la simplicidad eventualmente se convirtió en evidencia de inferioridad. Los comentarios empezaron pequeños. No entenderías cómo piensan estas personas o así es como operan las familias adineradas. Cada vez que decía algo así, me preguntaba si contarle la verdad cambiaría algo. Luego decidí que no debería tener que hacerlo. Si el respeto dependía del nombre de mi familia, no era respeto en absoluto. Alrededor de 4 años, en nuestro matrimonio, mi padre intentó advertirme una última vez. Estábamos caminando por el centro de Madrid después de almorzar.
Se detuvo en un paso de peatones y me miró directamente. Clara, si ese hombre alguna vez cruza una línea que no puedas perdonar, quiero que recuerdes algo. Fruncí el ceño. ¿Qué? No tienes que soportarlo. Papá, no. Escucha. Su voz era tranquila. Si llega el día en que me necesites, envíame esas 2 palabras. Ya sabía cuáles 2 palabras quería decir. Retira la financiación. La frase no era sobre venganza, ni siquiera era sobre negocios. Era una señal, un mensaje, una forma de decir que he agotado todas las demás opciones. Me reí en ese momento. Papá, nunca enviaré eso. Sonrió con tristeza. Espero que nunca lo hagas. Durante años no lo hice. Incluso cuando Rafael empezó a quedarse más tarde en el trabajo, incluso cuando su teléfono se volvió permanentemente pegado a su mano, incluso cuando las conversaciones entre nosotros se volvieron más cortas y frías, seguí esperando que las cosas mejoraran. La gente no abandona los matrimonios ante la primera señal de problemas. Al menos yo no lo hice. Recuerdas los buenos años, recuerdas las promesas, recuerdas quién era alguien antes. Y a veces te aferras a esos recuerdos mucho después de que han dejado de ser reales. La primera vez que sospeché seriamente una aventura fue 6 meses antes de que todo se derrumbara. Rafael había empezado a mencionar a una mujer llamada Valeria. Siempre casualmente, siempre profesionalmente, al menos eso era lo que afirmaba. Valeria trabajaba en gestión de patrimonios privados. Valeria era inteligente. Valeria tenía excelentes conexiones. Valeria venía de una familia prominente. Valeria esto, Valeria aquello. Eventualmente dejé de preguntar, en parte porque ya sabía la respuesta, en parte porque no estaba lista para escucharla. Luego llegó el jueves por la tarde que lo cambió todo. Llegué a casa del trabajo justo después de las 6:00. La casa estaba inusualmente ruidosa. La música flotaba desde el comedor. La risa siguió. Por un momento pensé que Rafael había invitado a clientes. Luego entré y la vi, a Valeria. Estaba sentada cómodamente en mi mesa del comedor, bebiendo vino de una de mis copas de cristal. Rafael estaba de pie detrás de ella. Su mano descansaba posesivamente en su hombro. Ninguno de los dos pareció sorprendido de verme. Esa fue la peor parte. No culpa, no pánico, no vergüenza, confianza. Esperaban que lo aceptara. Rafael sonrió. La misma sonrisa de la que una vez me había enamorado, solo que ahora parecía completamente diferente. Fría, condescendiente, cruel. Clara, dijo casualmente, llegaste temprano a casa, dejé mi bolso. Ninguno de los dos mencionó que era mi casa también. Valeria me miró de arriba abajo, luego sonrió. Conocía esa sonrisa. Todas las mujeres la conocen. Rafael se acercó más a ella casi protectoramente. Luego pronunció la frase que destruiría toda su vida. La familia de Valeria está en una liga a la que nunca llegarás. Sonrió con suficiencia. Conoce tu lugar. Durante unos segundos nadie habló. La habitación se quedó perfectamente quieta y de repente algo dentro de mí se asentó. No ira, no heartbreak, aceptación. Miré a Rafael y me di cuenta de que mi padre había tenido razón todo el tiempo. Este no era el hombre con el que me casé. Tal vez nunca lo había sido. Lentamente recogí mi copa de vino, tomé un sorbo, la dejé de nuevo. Luego alcancé mi teléfono. Rafael se rió. Genuinamente pensó que estaba enviando un mensaje a una amiga. Tal vez pensó que estaba a punto de llorar. Tal vez pensó que estaba indefensa. En cambio, abrí una conversación que no se había usado en años. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Escribí 2 palabras. Retira la financiación. Luego presioné enviar. 3 minutos después, el teléfono de Rafael empezó a sonar. Miró la pantalla y por primera vez esa tarde su sonrisa desapareció. Rafael miró fijamente su teléfono mientras vibraba en su mano. Por un momento, no contestó. La confianza que había llenado la habitación solo segundos antes pareció desvanecerse. Sus ojos permanecieron fijos en el identificador de llamadas y noté algo que no había visto en años. Incertidumbre. Valeria se inclinó hacia él. ¿Quién es? Rafael tragó saliva. Es Carlos Herrera, el director general. Incluso Valeria reconoció el nombre.
Su sonrisa desapareció inmediatamente. Nadie ignoraba una llamada directa del director general de un banco importante a las 7 de la tarde. Rafael contestó rápidamente. «Señor». Su voz sonaba completamente diferente ahora, respetuosa, nerviosa, como suenan los empleados cuando hablan con alguien que controla su futuro. Recogí silenciosamente mi copa de vino de nuevo y me senté a la mesa. No tenía idea exacta de lo que mi padre estaba haciendo, pero lo conocía. Enrique Soler nunca actuaba imprudentemente. Si había respondido a mi mensaje, lo había hecho por una razón. Y ciertamente lo había hecho con cuidado. Rafael escuchó en silencio durante varios segundos. Luego frunció el ceño. Mañana por la mañana, más silencio. Su expresión se volvió cada vez más tensa. «Entiendo». Pausa. «Sí, señor». Otra pausa. Luego algo cambió. El color desapareció de su rostro. Sus ojos se abrieron. No dramáticamente, no como en una película. Fue más sutil que eso. El tipo de reacción que la gente tiene cuando una pieza de información reorganiza repentinamente su comprensión de la realidad. Miró hacia mí, luego rápidamente apartó la mirada. «Por supuesto, señor». Su voz era apenas un susurro. La llamada terminó. Nadie habló. Incluso Valeria parecía incómoda ahora. Rafael bajó el teléfono lentamente. «¿Qué pasó?», preguntó ella. No respondió. «Rafael, todavía nada». Finalmente dejé mi copa. «¿Qué quería?». Rafael me miró. Por primera vez en años parecía inseguro de cómo hablarme. «Hay una reunión de la junta mañana». Asentí. «De acuerdo». No estaba programada. «De acuerdo». Vaciló. El director general me hizo una pregunta. Permanecí en silencio. Rafael me miró directamente a los ojos. Me preguntó si entendía quién era mi esposa. La habitación se volvió muy silenciosa. Valeria se movió incómodamente en su silla. «¿Qué significa eso siquiera?», preguntó. Ninguno de los dos respondió, porque en el fondo Rafael ya lo sabía, simplemente no había conectado todas las piezas todavía. Sin otra palabra, agarró su portátil y entró en su oficina en casa. Valeria permaneció sentada torpemente en la mesa del comedor. La amante, que había llegado sintiéndose superior, de repente parecía alguien que quería irse. Me levanté y empecé a recoger los platos. Ella me miró nerviosamente. «¿No estás molesta?», preguntó finalmente. La miré. «Creo que estás confundiendo la calma con la debilidad». Ella apartó la mirada primero. Unos 20 minutos después, Rafael salió de su oficina. Parecía un hombre completamente diferente. Su rostro se había vuelto pálido. Sus ojos estaban enrojecidos y todas las trazas de arrogancia habían desaparecido. «¿Qué encontraste?», pregunté. Su voz se quebró ligeramente. «¿Tu padre?», no respondí. Rafael continuó. «Enrique Soler». Todavía silencio. Pensé que poseía algunas firmas de inversión. Casi me reí. Eso era lo que la mayoría de la gente pensaba. Mi padre prefería que fuera así. Rafael me miró fijamente. «¿Por qué no me lo dijiste?». Ahí estaba. No una disculpa, no arrepentimiento, no preocupación por nuestro matrimonio. La primera pregunta que hizo fue por qué no lo había sabido, como si el problema real fuera haber sido excluido de información valiosa. Crucé los brazos. «Nunca preguntaste». Su mandíbula se tensó. «Clara, no». Sacudí la cabeza. «Pasaste años diciéndome qué tipo de familia importaba y qué tipo no. Nunca te importó lo suficiente como para aprender sobre la mía». Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego Valeria se levantó. «Creo que debería irme». Nadie la detuvo. Rafael ni siquiera la miró. Eso solo me lo dijo todo. La fantasía ya había empezado a derrumbarse. En el momento en que se dio cuenta de quién era yo realmente, Valeria se volvió irrelevante. Agarró silenciosamente su bolso y se fue. La puerta principal se cerró. Entonces solo quedamos nosotros dos, una pareja casada, sentada entre copas de vino, a medio terminar, y las ruinas de una vida que ninguno de los dos reconocía completamente ya. Rafael se sentó lentamente. «No lo sabía». Asentí. «Lo sé».
Su voz se volvió más suave. El director general dijo que el grupo de tu padre está revisando varios compromisos estratégicos. Permanecí en silencio. La junta está entrando en pánico de nuevo. Silencio. ¿Hiciste esto? Esa pregunta flotó en el aire. Consideré mentir. En cambio, elegí honestidad. Envié un mensaje. Rafael me miró fijamente. ¿A tu padre? Sí. ¿Y actuó inmediatamente? Sacudí la cabeza. No. Esa respuesta lo confundió, porque la verdad era más complicada. Mi padre y yo habíamos establecido esa señal años atrás, no porque planeáramos destruir a la gente, porque quería saber cuándo finalmente había alcanzado mi límite. Hay una diferencia muy importante. Lo expliqué con calma. Cuando mi padre recibió ese mensaje, no atacó a nadie. Rafael escuchó. Sabía que había agotado todas las opciones. Hice una pausa. Sabía que algo serio había sucedido. Rafael bajó los ojos. Por primera vez esa tarde apareció vergüenza en su rostro. Vergüenza real. No miedo, no pánico, vergüenza. Desafortunadamente, había llegado años demasiado tarde. Alrededor de la medianoche, mi teléfono sonó. Era mi padre. Salí al patio trasero para contestar. El aire de la noche se sentía fresco contra mi piel. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz sonaba tranquila, firme, exactamente como siempre. De repente me sentí como si tuviera 10 años otra vez. No realmente, respondí. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego suspiró. Te advertí, lo hiciste, esperaba estar equivocado. Yo también. El silencio que siguió se sintió extrañamente reconfortante. Finalmente habló de nuevo. No retiré nada. Sonreí. Lo sé. Llamé al director general. Eso sonaba mucho más como mi padre. ¿Qué le dijiste? La verdad. ¿Y qué fue eso? Su voz se endureció. Que un hombre que representaba a su institución acababa de humillar a mi hija en su propia casa. Cerré los ojos. Por primera vez esa tarde sentí lágrimas amenazando con salir. No porque estuviera heartbroken, sino porque alguien finalmente había reconocido lo equivocado que era todo. Mi padre continuó. El resto depende de ellos. Esa distinción importaba. No estaba exigiendo venganza, no estaba amenazando al banco. Simplemente se negaba a ignorar lo que había sucedido. Y ahora Rafael tendría que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones, no mías, no de mi padre, suyas. Cuando regresé adentro, Rafael estaba sentado solo en la sala de estar oscura. La arrogancia se había ido, las excusas se habían ido, incluso la ira se había ido. Por primera vez desde que lo conocía, parecía pequeño. Clara, dijo en voz baja. Me detuve. Lo siento. Finalmente llegaron las palabras, pero se sentían extrañamente vacías, porque las disculpas importan más antes de que alguien sea descubierto, no después. Miré al hombre que había amado durante 12 años. Luego me di cuenta de algo importante. Ya no quería venganza. Lo que quería era libertad. Y de alguna manera, esa realización asustó a Rafael mucho más de lo que la influencia de mi padre podría haberlo hecho nunca. A la mañana siguiente, Rafael salió de la casa antes del amanecer. Lo escuché moverse arriba alrededor de las 5:30, abriendo y cerrando cajones, cambiando corbatas 2 veces y caminando de un lado a otro por el suelo del dormitorio. El hombre que normalmente entraba en cada reunión con confianza, sin esfuerzo, de repente, parecía incapaz de decidir qué camisa ponerse. Permanecí en la cama, no porque estuviera dormida, sino porque no tenía nada que decir. Eventualmente apareció en la puerta. Por un momento, simplemente se quedó allí mirándome, esperando, tal vez esperando que lo detuviera, tal vez esperando que le ofreciera tranquilidad. En cambio, tomé silenciosamente mi café. Clara, levanté la vista. ¿Qué? Sus hombros se hundieron ligeramente. No sé qué va a pasar hoy. Asentí. Ninguno de los dos mencionó que probablemente yo sabía más que él. Después de una larga pausa, finalmente se fue. La puerta principal se cerró. La casa se volvió silenciosa. Y por primera vez en años, sentí algo inesperado. Paz. No felicidad. No satisfacción, solo paz.
El tipo que llega cuando finalmente dejas de luchar en una batalla que ya has perdido. Pasé la mañana trabajando desde casa. Correos electrónicos, llamadas de clientes, informes, vida normal. Sin embargo, cada pocos minutos, mi mente volvía a Rafael. No estaba preocupada por su carrera, estaba pensando en el hombre con el que me había casado. El hombre que una vez condujo 4 horas a través de una tormenta de nieve porque yo estaba enferma. El hombre que una vez pasó un fin de semana entero ayudando a mi madre a pintar su cocina. El hombre que solía hacerme reír tan fuerte que no podía respirar. ¿Dónde había ido esa versión de él? ¿El éxito lo había cambiado o el éxito simplemente había revelado quién siempre había sido? Alrededor de las 10:30, mi teléfono vibró. «Papá, ¿cómo va el apocalipsis?», pregunté. Se rió de manera civilizada, decepcionante. Eso sonaba bien. Mi padre había pasado 40 años navegando por salas de juntas, fusiones y negociaciones. Entendía algo que mucha gente no. El poder real rara vez gritaba, simplemente cambiaba la dirección de una sala. «¿Qué pasó?», pregunté. «La junta está haciendo preguntas sobre Rafael, sobre el juicio». Esa respuesta me intrigó. Papá continuó. «El problema no es que tuviera una aventura». Fruncí el ceño. «No». Su voz permaneció tranquila. «El problema es que mostró un juicio terrible mientras representaba a una institución que depende de la confianza». Esa fue una respuesta muy del mundo bancario. Y también una muy precisa. Los bancos no entraban en pánico por matrimonios rotos. Entraban en pánico por preocupaciones de liderazgo. Si alguien demostraba arrogancia, imprudencia o mala toma de decisiones en un área de la vida, los ejecutivos naturalmente se preguntaban dónde más existían esos defectos. Papá hizo una pausa. «Por cierto, ¿qué?». El director general estaba enfadado. Eso me sorprendió. ¿Con Rafael? No. Esperé. Consigo mismo. ¿Por qué? Porque nadie notó esto antes. Pensé en eso por un momento. Luego entendí. Rafael no se había vuelto arrogante de la noche a la mañana. La gente simplemente lo había tolerado porque entregaba resultados. Ahora que el foco había cambiado, comportamientos que todos ignoraban de repente parecían diferentes. Alrededor del mediodía, Rafael finalmente llamó. Casi no contesté. Eventualmente lo hice. «Hola». Su voz sonaba exhausta. «¿Podemos hablar?». «Estamos hablando». Siguió un largo silencio. La reunión fue mala. Me recliné en mi silla. «¿Qué tan mala?». Otra pausa. Nadie mencionó la aventura. «Interesante». «¿Qué mencionaron?». «Mi juicio». Ahí estaba de nuevo, la misma palabra. Juicio. Rafael exhaló pesadamente. Revisaron quejas de clientes. Mis cejas se levantaron. «¿Qué quejas?». «Cosas pequeñas». La forma en que lo dijo inmediatamente me dijo que no eran pequeñas. La gente a menudo describe problemas serios como pequeños cuando está desesperada. Continuó. Comentarios que hice. Mi estómago se tensó. A lo largo de los años, había escuchado suficientes de esos comentarios yo misma. Los comentarios condescendientes, los insultos sutiles, la obsesión con el estatus. Aparentemente, los clientes también lo habían notado. «¿Algo más?», pregunté. Rafael se rió amargamente. No era un sonido feliz. Revisaron la retroalimentación de los empleados. Eso lo explicaba todo. La gente que teme a colegas poderosos rara vez habla. Pero una vez que el liderazgo empieza a hacer preguntas, las historias emergen rápidamente. Años de historias, años de observaciones, años de preocupaciones. Rafael finalmente estaba escuchando lo que todos los demás habían estado viendo. La conversación terminó poco después y por primera vez empecé a entender hacia dónde se dirigía esto. No hacia la venganza, hacia la rendición de cuentas. Esas dos cosas a veces se ven similares desde la distancia, pero son muy diferentes. 3 días después, la situación se volvió peor. Para Rafael, mucho peor. El banco anunció una revisión interna de liderazgo. Oficialmente, no tenía nada que ver con él. Extraoficialmente, todos sabían exactamente por qué estaba sucediendo. Sus colegas empezaron a tratarlo de manera diferente. Personas que una vez lo invitaban a cenas privadas, de repente dejaron de llamar.
Compañeros de trabajo que solían reírse de sus chistes se volvieron distantes. Un ejecutivo incluso canceló una salida de golf que habían planeado durante meses. Rafael había pasado años construyendo una red basada en influencia. Ahora descubría lo frágil que podía ser la influencia. Una tarde, llegó a casa con aspecto completamente derrotado. Yo estaba leyendo en la sala de estar. Se sentó frente a mí. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente, rompió el silencio. Valeria se fue. Me volví hacia él. De acuerdo. Su expresión se torció ligeramente. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Levanté la vista. ¿Qué te gustaría que dijera? Apartó la mirada. Nada. Porque no había nada que decir. Valeria había entrado en la relación creyendo que Rafael era una estrella en ascenso. En el momento en que su futuro se volvió incierto, desapareció. La ironía era imposible de ignorar. Durante años, Rafael había medido a las personas por estatus. Luego alguien lo midió de la misma manera y lo odió. La semana siguiente trajo otro golpe. Una gran promoción que había esperado durante meses, de repente desapareció. Sin explicación, sin anuncio, simplemente se fue. Alguien más la recibió. Alguien con una reputación más limpia, alguien en quien el liderazgo confiaba más. Esa noche, Rafael se sentó solo en la mesa de la cocina mucho después de la medianoche. Lo encontré mirando fijamente un vaso de whisky. Trabajé 10 años para esa promoción. Su voz sonaba hueca. Me senté frente a él. Por primera vez en semanas sentí algo cercano a la simpatía. No porque mereciera rescate, porque el dolor sigue siendo dolor, incluso cuando es autoinfligido. Rafael levantó la vista. ¿Sabes qué me está matando? No respondí. No es perder la promoción. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Es darme cuenta de que todos vieron en qué me convertí, excepto yo. Eso fue probablemente lo más honesto que había dicho en años. La tragedia no era que Rafael hubiera tomado una terrible decisión. La tragedia era que había llegado lentamente a ser alguien capaz de tomarla. Una concesión a la vez. Un comentario arrogante a la vez. Una elección egoísta a la vez. Hasta que eventualmente ya no podía reconocerse a sí mismo. Yo tampoco podía. A medida que pasaban las semanas, su reputación profesional continuaba erosionándose. No sucedió nada catastrófico, no un despido dramático, no un escándalo público. La vida real rara vez funciona así. En cambio, las oportunidades desaparecían silenciosamente. La confianza desaparecía silenciosamente. El respeto se erosionaba silenciosamente, y esas pérdidas resultaron mucho más dolorosas de lo que un colapso dramático único podría haber sido nunca. Mientras tanto, algo inesperado me sucedió a mí. Empecé a sentirme más fuerte. No porque Rafael estuviera sufriendo, sino porque finalmente dejé de organizar mi vida alrededor de su aprobación. Empecé a ver a amigos más a menudo. Acepté oportunidades de hablar que había rechazado anteriormente. Reí de nuevo. La mujer que había sido antes de años de crítica constante, lentamente comenzó a regresar. Y cuanto más regresaba, más obvia se volvía una verdad. Mi matrimonio no se rompió por Valeria. Valeria fue simplemente el síntoma final. El daño real había comenzado años antes. La aventura solo lo había expuesto. Una tarde lluviosa, Rafael llegó a casa y me encontró revisando listados de apartamentos. Se congeló. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego preguntó en voz baja la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Te vas? Encontré sus ojos y por primera vez respondí. Honestamente, sí. La palabra pareció golpear a Rafael más fuerte que cualquier reunión de junta, cualquier promoción perdida o cualquier conversación difícil con sus superiores. Sí, solo 3 letras. Sin embargo, en el momento en que lo dije, algo cambió en su rostro. No shock. Lo había visto venir, no ira. Eso se había quemado semanas atrás. Lo que vi fue dolor. El tipo que la gente experimenta cuando la negación finalmente se queda sin lugares donde esconderse. ¿Lo dices en serio? Cerré mi portátil. Sí. Rafael miró los listados de apartamentos visibles en la pantalla. Durante un largo momento,
No dijo nada. Luego se rió en voz baja. No porque algo fuera gracioso, porque a veces la gente se ríe cuando la realidad se vuelve demasiado dolorosa. Me seguía diciendo a mí mismo que te calmarías. Crucé las manos. Esto no se trata de estar enfadada. Sé que ese era el problema. Si estuviera furiosa, tal vez todavía habría una pelea que tener. Pero no lo estaba. Estaba cansada. Cansada de una manera que iba más profunda que la emoción. 12 años de matrimonio me habían enseñado algo difícil. El amor puede sobrevivir a los errores. Puede sobrevivir a las dificultades. Incluso puede sobrevivir a la traición bajo ciertas circunstancias. Pero el respeto es diferente. Una vez que el respeto muere, todo lo demás eventualmente sigue. Rafael entendió eso. Ahora, desafortunadamente, entender algo después de haberlo destruido no lo trae de vuelta. La semana siguiente firmé un contrato de alquiler para un apartamento en el centro. Nada extravagante, solo un lugar tranquilo con vistas al río Manzanares. Un lugar que se sentía mío. Cuando me mudé, Rafael ayudó a llevar cajas. La situación se sintió extrañamente surrealista. No hubo discusiones a gritos, no confrontaciones dramáticas, solo dos personas transportando los restos de una vida compartida hacia futuros separados. En un momento, llevó una caja de viejos álbumes de fotos a mi coche. Miró la etiqueta. Vacaciones. Durante varios segundos, simplemente miró. Luego preguntó en voz baja. ¿Recuerdas nuestro viaje a Galicia? Asentí. Por supuesto que lo recordaba. Habíamos pasado una semana conduciendo por la costa, comiendo marisco y discutiendo sobre qué faro era el más hermoso. En ese entonces habíamos sido felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Rafael sonrió con tristeza. Solía pensar que esos recuerdos siempre nos protegerían. La honestidad en su voz me tomó por sorpresa. A mí también. Ninguno de los dos habló de nuevo. Algunas conversaciones llegan años demasiado tarde. Esta fue una de ellas. 3 semanas después de que me mudara, la revisión interna de Rafael finalmente concluyó. El banco no lo despidió. En muchos sentidos, lo que sucedió fue peor. Fue removido de varias vías de liderazgo, reasignado a un rol menos influyente e informado de que el avance futuro dependería de reconstruir la confianza. El mensaje estaba claro. Su carrera no había terminado, pero el futuro que había imaginado se había ido. La oficina ejecutiva con la que soñaba se había ido. La promoción rápida se había ido. La reputación que había pasado años construyendo, dañada, quizás permanentemente. Cuando llamó para contármelo, su voz sonaba exhausta. No me destruyeron, no, simplemente dejaron de creer en mí. Esa frase se quedó conmigo mucho después de que terminara la llamada, porque la confianza funciona así. Toma años construirla, minutos perderla y a veces toda una vida reconstruirla. Alrededor de la misma época, Valeria desapareció completamente de su vida. No dramáticamente, no confrontación, no escena pública. Simplemente dejó de contestar llamadas, dejó de responder mensajes, dejó de fingir. Una tarde me encontré con un conocido del círculo social de Rafael. Durante un café, mencionó que Valeria había empezado recientemente a salir con un capitalista de riesgo de Barcelona. No me sorprendió, aparentemente tampoco a nadie más. La relación siempre había sido transaccional. Una vez que la transacción perdió valor, terminó. Irónicamente, Rafael ahora entendía exactamente cómo se sentía ser valorado solo por el estatus. Durante años había juzgado a las personas según lo que podían ofrecer. Ahora experimentaba el mismo juicio desde el otro lado. La vida tiene una manera de enseñar lecciones en el lenguaje que la gente entiende mejor. Mientras tanto, mi propia vida continuaba avanzando. Por primera vez en años, dejé de empequeñecerme, dejé de minimizar mis logros, dejé de disculparme por existir. Acepté una invitación para unirme a la junta de una organización sin fines de lucro de alfabetización financiera. Expandí mi trabajo de consultoría. Me reconecté con amigos que no había visto regularmente en años. Una tarde de sábado, me reuní con mi padre para almorzar. Nos sentamos afuera en un restaurante con vistas al Parque del Retiro. El clima era perfecto.
Barcos de vela se deslizaban por el agua, familias caminaban por la orilla. Durante un rato, ninguno de los dos habló de Rafael. Eventualmente, papá rompió el silencio. «Te ves mejor». Sonreí. «Gracias. Tú también». Me estudió cuidadosamente. «Te paras diferente». Me reí. «¿Qué significa eso?» «Significa que llevas menos peso». Al principio, asumí que se refería al estrés. Luego me di cuenta de que se refería a algo más. Años de crítica, años de caminar sobre huevos, años de aceptar silenciosamente un trato que no merecía. Esas cosas pesan más de lo que la gente se da cuenta. Papá tomó un sorbo de su café. «Quiero que sepas algo». «¿Qué?» «Nunca quise tener razón». Lo miré. «Continuó cuando te advertí sobre Rafael. No esperaba que fallara. Lo sé, esperaba que me probara que estaba equivocado. Por alguna razón, eso casi me hizo llorar porque me recordó que nada de esto había empezado como una historia de venganza. Había empezado como una historia de amor, una fallida, una trágica, pero aún una historia de amor. La gente a veces lo olvida. Ven el final y asumen que el dolor valió la pena. No fue así. Ninguna cantidad de satisfacción puede borrar completamente la decepción. El mes siguiente trajo otro punto de inflexión. Rafael preguntó si podíamos vernos, no para reconciliarnos, no para negociar, solo para hablar. Después de alguna vacilación, acepté. Nos reunimos en una cafetería tranquila cerca del Parque del Retiro. Se veía mayor, no físicamente, emocionalmente. La confianza que una vez dominaba cada sala se había suavizado en algo más reflexivo, más humano. Después de sentarnos, ninguno de los dos habló durante un rato. Finalmente Rafael dijo: «Culpé a todos». Esperé. Al banco. Pausa. A mis compañeros de trabajo. Otra pausa. A tu padre. Bajó la vista a su café. «Incluso a ti». Luego suspiró. «Pero no fueron ellos». Por primera vez, le creí. No porque sonara convincente, sino porque sonaba exhausto. Exhaustos de mentirse a sí mismo. «Yo hice esto». Las palabras aterrizaron pesadamente entre nosotros. Simple, indudable, verdadero, y a veces la verdad es el primer paso para convertirse en alguien mejor. Desafortunadamente, no borra las consecuencias. Al salir de la cafetería, Rafael se detuvo junto a la puerta. «Clara». «Sí». Su voz se volvió tranquila. «Creo que perderte finalmente me obligó a verme a mí mismo». No respondí inmediatamente. Luego asentí porque a pesar de todo, creí que lo decía en serio. Y esa realización dolía casi tanto como la traición misma, porque el crecimiento finalmente había llegado. Solo que no a tiempo. Para cuando los procedimientos de divorcio comenzaron oficialmente, casi 6 meses habían pasado desde la noche en que Rafael trajo a Valeria a nuestra casa. 6 meses. Es extraño cómo una vida puede desmoronarse tan rápido después de tomar años construirla. La gente imagina el divorcio como una guerra. Al menos así es como lo retrata la televisión. Discusiones explosivas, demandas codiciosas, abogados atacándose a través de mesas de conferencias. Nuestra realidad fue más tranquila, y de alguna manera eso lo hizo más triste. No hubo batallas por dinero, no cuentas ocultas, no pelea viciosa por la custodia. No teníamos hijos, y los problemas financieros eran relativamente directos. Lo más difícil de dividir no fue la propiedad, fue la historia. Cada documento que firmamos se sentía como otro capítulo siendo oficialmente cerrado. Una mañana de martes me senté frente a Rafael en una oficina de mediación con vistas al centro de Madrid. La habitación era profesional y neutral, paredes grises, grandes ventanas, una larga mesa de conferencias. El tipo de lugar diseñado para mantener las emociones bajo control no estaba funcionando, no completamente. Porque cada vez que miraba a Rafael surgían recuerdos, buenos, malos, todo entre medio. El mediador explicó los procedimientos. Los abogados revisaron el papeleo. Los bolígrafos se movieron sobre las páginas. Sin embargo, debajo de todo el lenguaje legal permanecía una dolorosa realidad. 2 personas que una vez planearon un futuro juntas, ahora negociaban un final. En un momento, el mediador salió a hacer copias.
Los abogados lo siguieron. Por primera vez, esa mañana, Rafael y yo estábamos solos. El silencio se extendió. Luego habló. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Cuándo dejaste de amarme? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera difícil, sino porque no lo era. Lo miré cuidadosamente. No lo hice. Sus cejas se levantaron. Continué. El amor no fue lo primero que perdí. La habitación permaneció silenciosa. ¿Qué fue? Tomé un respiro profundo. La confianza. Rafael bajó los ojos. Un momento después, añadí y el respeto. Ninguno de los dos habló después de eso porque realmente no había nada que discutir. La verdad rara vez requiere debate. Más tarde esa tarde, mientras revisábamos las divulgaciones financieras, otra realización me golpeó. Durante años, Rafael había perseguido estatus, el título más grande, la mejor oficina, los círculos sociales más adinerados, la apariencia de éxito. Y ahora, sentado en esa sala de conferencias, ninguna de esas cosas importaba. Ni una. Las cosas que importaban eran honestidad, carácter, lealtad, las mismas cualidades que había sacrificado en el camino. La ironía se sentía casi cruel. Unas semanas después, el divorcio se acercó a su final. Los amigos empezaron a hacer preguntas. Algunos eran curiosos, otros genuinamente se preocupaban. La mayoría quería saber lo mismo. ¿Estaba enfadada? La respuesta los sorprendió. No realmente. La ira había sido útil al principio. Me dio energía, dirección, impulso. Pero eventualmente la ira se vuelve pesada y yo estaba cansada de llevarla. Eso no significaba que Rafael mereciera perdón. Todavía no. Simplemente significaba que yo merecía paz. Una tarde compartí ese pensamiento con mi padre durante la cena. Estábamos sentados en su cocina, comiendo pasta casera, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Papá escuchó en silencio. Luego asintió. Eso es saludable. Sonreí. Viniendo de ti, eso es inesperado. Se rió. ¿Qué? ¿Crees que paso mi vida planeando venganza? Un poco. Eso ganó otra risa. Luego su expresión se suavizó. Clara, ¿qué? El objetivo nunca fue el castigo. Lo sabía. Aún así, escuchar eso importaba. Papá continuó. El objetivo era protegerte. Ahí estaba de nuevo. La distinción que había dado forma a todo. Desde el principio, no había actuado porque Rafael lo avergonzara o porque quisiera poder. Actuó porque su hija finalmente envió una señal que había prometido que nunca enviaría a menos que no tuviera otra opción. Esa diferencia importaba mucho. Varios días después, Rafael llamó inesperadamente. Su voz sonaba nerviosa. ¿Podemos vernos una vez más? Vacilé. ¿Para qué? Necesito decir algo. Parte de mí quería negarse. Otra parte sabía que lamentaría nunca escucharlo, así que acepté. Nos reunimos en un pequeño parque cerca del Parque del Retiro. El clima finalmente había empezado a calentarse. Niños jugaban cerca. Corredores pasaban por el sendero. La vida ordinaria continuaba a nuestro alrededor. Rafael llegó llevando 2 cafés, uno exactamente como yo solía pedirlo. Algunos hábitos sobreviven incluso después de que las relaciones terminan. Nos sentamos en un banco con vistas al agua. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Luego finalmente rompió el silencio. Te debo una disculpa. Lo miré. Ya te has disculpado antes. Lo sé. Sus manos se tensaron alrededor de la taza de café. Pero esas fueron disculpas de alguien que temía las consecuencias. Eso captó mi atención. Continuó. Esta es diferente. La sinceridad en su voz se sintió inconfundible. Rafael miró hacia el agua. Cuando todo empezó a derrumbarse, pensé que era la víctima. Se rió amargamente. En realidad me convencí de que tu padre arruinó mi carrera. Permanecí en silencio. Culpe a todos. Sacudió la cabeza. Luego un día me di cuenta de algo. ¿Qué? Sus ojos encontraron los míos. Nadie me obligó a convertirme en esa persona. Las palabras flotaron en el aire. Simples, honestas, dolorosas. Yo hice eso. Le creí. No porque quisiera, sino porque la responsabilidad sonaba diferente al autolástima. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael no estaba pidiendo simpatía.
Estaba aceptando la propiedad. Después de una larga pausa, habló de nuevo. Lo peor no es perder la promoción. Esperé. No es perder a Valeria. Otra pausa. Ni siquiera es el divorcio. Su voz se volvió más tranquila. Lo peor es darme cuenta de que tenía a alguien que genuinamente me amaba. Y la traté como si no fuera suficiente. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Sentí tristeza, no triunfo, no satisfacción, tristeza, porque había verdad en lo que dijo, y porque la verdad que llega demasiado tarde puede ser desgarradora. Eventualmente me levanté. Rafael permaneció sentado. Sabía lo que quería. No reconciliación, no otra oportunidad. Algo más pequeño, algo más simple. Esperanza. La esperanza de que algún día pudiera ser perdonado. Lo miré. No te odio. El alivio cruzó su rostro. Luego añadí, pero el perdón y la confianza no son lo mismo. Asintió lentamente. Lo sé. Y por primera vez creí que realmente lo hacía. 3 semanas después, el divorcio se volvió oficial. Un juez, unas pocas firmas, menos de 1 hora, 12 años reducidos a papeleo. Mientras salía del juzgado, esperaba sentirme victoriosa. En cambio, me sentí libre. Hay una diferencia. La victoria depende de la derrota de alguien más. La libertad no. La libertad simplemente significa que ya no necesitas permiso para avanzar. Por primera vez en años, mi futuro me pertenecía completamente a mí, y eso se sentía mejor de lo que la venganza podría haberlo hecho nunca. 1 año después del divorcio, me encontré de pie frente a un salón de baile lleno de casi 300 personas, líderes empresariales, educadores, organizadores comunitarios, estudiantes universitarios, jubilados, gente de todos los antecedentes imaginables. El evento era una gala benéfica que apoyaba programas de alfabetización financiera en toda España, y de alguna manera me había convertido en la oradora principal. Si alguien me hubiera dicho eso 2 años antes, me habría reído. En ese entonces gastaba tanta energía tratando de mantener mi matrimonio unido que apenas pensaba en mi propio futuro. Ahora las cosas eran diferentes. No perfectas, diferentes, y diferente era suficiente. La junta de la organización sin fines de lucro a la que me uní había expandido significativamente sus programas. Estábamos ayudando a familias trabajadoras a entender presupuestos, gestión de deudas, propiedad de vivienda y planificación financiera a largo plazo. El trabajo se sentía significativo, real, a diferencia de los juegos de estatus que habían consumido tanto del mundo de Rafael. Mientras estaba entre bastidores, esperando para hablar, mi padre se acercó. A sus 72 años, Enrique Soler todavía se llevaba con la tranquila confianza que lo había hecho exitoso durante décadas. Ajustó su corbata y sonrió. Nerviosa, un poco. Bien, me reí. Bien, significa que te importa. Eso era clásico, papá. Simple, directo, usualmente correcto. Miró hacia la audiencia. Has construido algo importante, tú también. Sacudió la cabeza. No. Luego señaló hacia el salón de baile. Yo construí empresas. Su expresión se suavizó. Tú ayudas a la gente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, el coordinador del evento señaló que era hora. Mientras caminaba hacia el escenario, sentí algo inesperado. Gratitud, no por lo que sucedió. Nunca estaría agradecida por la traición, pero agradecida por lo que vino después, por la oportunidad de reconstruir, por las lecciones que aprendí, por la persona en la que me convertí. El discurso fue bien. La gente aplaudió. Varios estudiantes se acercaron después para agradecerme. Una joven me dijo que era la primera persona en su familia en asistir a la universidad. Otra dijo que nuestro programa de becas había cambiado su vida. Esas conversaciones se quedaron conmigo mucho más tiempo que cualquier aplauso, porque, a diferencia de los títulos de influencia de estatus, realmente importaban. La noche estaba terminando cuando vi un rostro familiar cerca de la parte trasera de la sala. Rafael. Por un momento me pregunté si lo estaba imaginando. Luego sonrió cortésmente y levantó una mano. Se veía diferente, no mayor,
más ligero. La arrogancia cara que una vez lo rodeaba parecía haberse ido. Su traje era bonito, pero modesto. Su postura relajada, sus ojos más claros y, extrañamente, se parecía más al hombre con el que me casé originalmente que al ejecutivo en el que se convirtió después. Cuando la multitud empezó a dispersarse, se acercó. «Felicidades». «Gracias». Miró alrededor de la sala. «Has hecho algo notable». El cumplido sonaba genuino. Lo aprecié. Caminamos hacia un rincón más tranquilo cerca de las ventanas con vistas a la ciudad. Durante unos momentos simplemente observamos las luces abajo. Madrid se veía hermosa de noche, ocupada, viva, llena de posibilidades. Finalmente Rafael rompió el silencio. No estaba seguro de si debía venir. «¿Por qué lo hiciste?» Sonrió débilmente. «Porque quería ver cómo terminaba tu historia. Consideré eso. Luego sacudí la cabeza. Aún no ha terminado». «Buen punto». Ambos reímos suavemente. La conversación se sintió sorprendentemente cómoda, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque había pasado suficiente tiempo para que ambos lo viéramos claramente. Rafael se apoyó contra la ventana. «Ahora trabajo en una firma más pequeña». «¿Cómo te gusta?» Su sonrisa se amplió. «Honestamente, mucho más de lo que esperaba. Eso me sorprendió». Explicó que la empresa se enfocaba en préstamos comunitarios y desarrollo de pequeñas empresas. El trabajo no era glamoroso. El salario no era extraordinario, pero lo encontraba significativo. Imagínate eso, significativo. Años antes, Rafael habría considerado esa palabra irrelevante. Ahora parecía importante. La vida tiene una manera de cambiar prioridades. Después de una pausa, me miró. «Te debo un agradecimiento más». Levanté una ceja. «¿Por qué?» Su expresión se volvió seria. «Por no destruirme». El comentario me tomó por sorpresa. Lo pensé por un momento, luego sacudí la cabeza. «Tampoco te salvé». «No». Sonrió con tristeza. «Solo dejaste de protegerme de mí mismo». Eso probablemente estaba más cerca de la verdad. Durante años había excusado cosas, las había minimizado, las había racionalizado. La noche que envié ese mensaje, todo eso terminó, no porque quisiera venganza, sino porque finalmente acepté la realidad. Rafael miró por la ventana. «Sabes, solía odiar esa frase». «¿Qué frase?» Se rió en voz baja. «¿Conoce tu lugar?» Las palabras flotaron entre nosotros, las mismas palabras que habían destrozado nuestro matrimonio, las mismas palabras que habían revelado exactamente en quién se había convertido. Rafael sacudió la cabeza. Pensé en ellas durante meses. Permanecí en silencio. Luego continuó. «Lo gracioso es que yo era el que necesitaba aprender su lugar. No pude evitar sonreír. Había sabiduría en eso. El tipo ganado a través del fracaso. El tipo que nadie puede enseñarte». Durante varios momentos nos quedamos juntos en un silencio cómodo. No como marido y mujer, no como enemigos, solo dos personas que habían compartido parte de un viaje. Eventualmente Rafael se volvió hacia mí. «Lo siento». Las palabras fueron simples, sin discursos, sin excusas, sin condiciones, solo «lo siento». Esta vez las acepté, no porque borraran nada, porque no lo hicieron, sino porque llevar resentimiento ya no servía a ninguno de los dos. «Lo sé». El alivio cruzó su rostro. Luego asintió. «Adiós, Clara». «Adiós, Rafael». Se alejó y lo vi desaparecer entre la multitud. Esa fue la última vez que lo vi, al menos hasta ahora. Cuando la noche llegó a su fin, encontré a mi padre esperando cerca de la salida. Juntos salimos al fresco aire nocturno de Madrid. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río. El tráfico se movía constantemente por las calles abajo. La vida continuaba como siempre. Papá me miró. «¿Estás bien?» Sonreí. «Sí». Me estudió por un segundo. Luego sonrió también. El camino a casa se sintió pacífico, no porque todo hubiera salido perfectamente. No fue así. Algunas heridas algunas pérdidas nunca desaparecen completamente. Pero sanar no se trata de fingir que el dolor nunca sucedió. Se trata de negarse a dejar que el dolor defina el resto de tu vida.
Mirando hacia atrás ahora, la gente suele asumir que el momento más importante en mi historia fue el mensaje de texto. Retira la financiación. Pero están equivocados. El momento más importante llegó después. El momento en que dejé de medir mi valor a través de los ojos de alguien más. El momento en que me di cuenta de que el respeto no se puede rogar, solo se puede reconocer. Y si alguien se niega repetidamente a ver tu valor, a veces lo más fuerte que puedes hacer es alejarte. Rafael perdió su matrimonio, perdió el futuro que pensaba que merecía, perdió la imagen que había pasado años construyendo. Pero en el proceso también ganó algo: autoconocimiento, humildad, perspectiva. Las lecciones llegaron dolorosamente, pero llegaron. Y quizás ese fue el final más justo posible. No destrucción, crecimiento, no venganza sin propósito, consecuencias con significado, porque al final el dinero no destruyó nuestro matrimonio, el orgullo lo hizo, y esa es una lección que vale la pena recordar. Si esta historia te conmovió, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de alguien que se negó a valorarte? ¿Crees que la gente puede cambiar realmente después de enfrentar las consecuencias de sus acciones? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Y si disfrutas historias que exploran justicia, resiliencia y segundas oportunidades, no olvides suscribirte y unirte a nosotros para el próximo viaje.